Bueno, vamos a dar inicio ahora en este caso a la lección 29, la cual habla sobre los procesos tecnológicos con materiales plásticos. Bueno, los procesos de manufactura para la obtención de productos finales en material plástico tienen origen en el mismo moldeado de barro y el vidrio, manejados estos en el estado plástico. Luego del descubrimiento accidental de los sintéticos, con su aplicación como derivados del petróleo, esta industria hace su tecnología heredándola en gran medida de los procesos con los metales. La siguiente tabla resume una organización de estos procesos en, en sus diferentes categorías. Bueno, tenemos manufactura con plásticos. Tenemos el método, la técnica y la descripción. Entonces, vamos a ver, el moldeo tiene cuatro técnicas. Tiene la composición, el contacto, la inyección y el soplado. La descripción del método moldeo con técnica composición es presión y calor. La descripción del método moldeo con la técnica contacto es leve presión. La descripción del moldeo inyección. La descripción del moldeo con la técnica de inyección es forzado en caliente. Y la descripción del moldeo soplado del moldeo con técnica soplado es aire en cavidades. Luego tenemos el método de extrusión en la técnica con o sin calor. Y la descripción es presión mecánica. Luego tenemos el método de laminación con la técnica cruzada o paralela y su descripción es una unión forzada de placas. Luego tenemos el método soldadura, técnica, función, aporte, descripción, unión de piezas. Tratamientos térmicos, técnica, recocido, templado, normalizado. Descripción, mejorar propiedades finales. Método transformación, técnica conformación, descripción posterior secundaria. Fuente, consolidado por el autor. Bueno, el moldeo. El moldeo es un método de formación de objetos en el que el material adapta, en el que el material se adapta en una cavidad cerrada. Existen diversas variantes de este proceso, por la composición aplicado presión y calor por contacto, presión ligeramente superior a la necesidad para mantener los materiales juntos, por inyección, conformación a partir de ángulos o granzas fundidas en una cámara con calor y presión y fronzado después aparte de la masa a pasar a una cámara fría en la cual se solidifica. Por soplado, formación de objetos huecos a partir de masas plásticas hincho- hinchándolas con gas comprimido. Los tratamientos térmicos tienen la función de conformar, endurecer y normalizar los plásticos mediante operaciones de recocido, templado, etc. La extrusión es un método en el cual el material plástico calentado o sin calentar es forzado a pasar por un orificio en la que da forma o lo transforma en una pieza larga de sección transversal constante. La laminación consiste en la unión de dos o más capas de uno o varios materiales, puede ser cruzada o paralela. La primera, es decir, la cruzada, algunas de las capas del material están orientadas aproximadamente paralelas con respecto al grano o a la dirección de la resistente a la tracción, de la más resistente a la tracción. La soldadura es la unión de dos o más piezas por fusión del material de la pieza situada en las aproximaciones de la unión, con la aportación de más material plástico. Por ejemplo, procede de una varilla o sin ella. La soldadura se efectúa
moderadamente con sopletes eléctricos de alta frecuencia. La transformación es la manufactura de los productos plásticos a partir de semiproductos moldeados previamente, tales como varillas, tubos, planchas, perfiles, extruidos de otras formas mediante operaciones apropiadas, tales como el taladrado, cortado, rascado, cerrado, pulido, etc. La transformación comprende la unión de piezas de plásticos entre sí o con otros materiales por medio de mecanismos adhesivos u otros procedimientos. Modelo de inyección. Bueno, en ingeniería, el modelo por inyección es un proceso sem semicontinuo que consiste en inyectar un polímetro de estado fundido o aulado en un molde cerrado a presión y frío a través de un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde, el material se solidifica, comenzando a cristalizar en polímetros semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar la cavidad de la pieza moldeada. El moldeo por inyección es una técnica muy popular para la fabricación de artículos muy diferentes. Solo en los Estados Unidos la industria del plástico ha crecido en una tasa del 12% anual durante los últimos 25 años. Y el principal proceso de transformación de plástico es el moldeo por inyección, seguido del extrusión. Un ejemplo de productos fabricados por esta técnica son los famosos bloques interconectables, Lego y juguetes Playmobil, así como una gran cantidad de componentes de automóviles, componentes para aviones y naves espaciales. Los polímeros han logrado sustituir otros materiales como son madera, metales, fibras naturales, cerámicas y hasta piedras preciosas. El modelo por inyección es un proceso ambientalmente más favorable comparado con la fabricación de papel, la tala de árboles o cromados, ya que no contamina el ambiente de forma directa, no emite gases ni desechos acuosos, con bajos niveles de ruido. Sin embargo, no todos los plásticos pueden ser reciclados y algunos susceptibles de ser reciclados son depositados en el ambiente, causando daños a la ecología. La popularidad de este método se explica con la versatilidad, la popularidad de este método se explica con la versatilidad de piezas que pueden fabricarse, la rapidez de fabricación, el diseño escalable desde procesos de prototipos rápidos, altos niveles de producción y bajos costos, alta o baja automatización según el costo de la pieza, geometrías muy complicadas que serían imposibles por otras técnicas. Las piezas moldeadas requieren muy poco o nulo acabado, pues son terminadas con la rugosidad de superficie deseada, color y transparencia u opacidad, buena tolerancia dimensional de piezas moldeadas con o sin insertos y con diferentes colores.